En este trabajo se presenta el modelo matemático de un motor de corriente continua. Se ha desarrollado el modelo matemático usando ecuaciones diferenciales y a su vez también se desarrolló el análisis respectivo en términos de variables físicas que se tienen en el motor, como en la carga mecánica acoplada al mismo. A continuación les voy a dar una breve reseña acerca de los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua son los más comunes y económicos y se pueden encontrar en la mayoría de los juguetes a pilas, construidos por lo general por dos imanes permanentes fijados en la carcasa y una serie de bobinados de corriente ubicados en el eje del motor, que habitualmente suelen ser tres y a su vez son ampliamente utilizados a nivel industrial. Los motores de corriente continua permiten un amplio rango de velocidad y pueden proporcionar un alto par motor, con control más sencillo y económico que cualquier otro motor de corriente alterna. En la actualidad los métodos de control de velocidad se han ido desarrollando considerablemente y los más comunes son el control de velocidad por corriente de campo y el control de velocidad por corriente de armadura, que son técnicas de control no lineal. Para poder explicar y analizar estos métodos se requiere del conocimiento físico del sistema, unidades de las constantes que aparecen en el modelo y selección adecuada de las variables de estado y conocimientos de desarrollo de ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. Bueno, la selección de variables no es evidente, sino más bien resulta la experiencia en el modelado de sistemas eléctricos y también mecánicos, y así como de la apropiada selección de constantes físicas como de la fricción, inercia y torque eléctrico. En esta propuesta se desarrolla el modelo matemático de un método de control de velocidad, el cual es el control de velocidad por corriente de armadura. Para esto el motor a utilizar será un motor de excitación separada y se tendrá un análisis físicos que explota el conocimiento sobre los parámetros y las unidades físicas del motor de corriente continua, así como cierta experiencia en identificar constantes de tiempo en sistemas eléctricos y mecánicos, y al mismo tiempo se tendrá un análisis matemático, pues se emplea la teoría de control para la selección de las variables de estado. Dentro del trabajo se presenta una simulación que determina el comportamiento de la velocidad del motor con respecto a la corriente de armadura con condiciones iniciales establecidas. Y finalmente se concluirá analizando los resultados obtenidos con el modelo matemático determinado. Y un rotor inducido, que es la parte móvil. El motor a utilizar es un motor de excitación separada, cuya característica principal es la bobina, o en este caso inductor, que genera el campo magnético y no se encuentra dentro del circuito del motor, es decir, que no existe conexión eléctrica entre el rotor y el estator. En este tipo de motores lo que no va a existir son las llamadas escobillas, que son las que transmiten el contacto eléctrico entre el motor y entre el rotor y el estator. En este caso tenemos el esquema de un rotor separado excitado. En este caso BI va a ser la tensión de alimentación del rotor. LI, es decir, la inductancia, la corriente que pasa por el inductor, que va a circular por el rotor, también conocida como corriente de armadura. RI, la resistencia del bobinado del rotor. LI, la inductancia del bobinado del rotor, que es la fuerza contra electromotriz del motor. BF, que es el voltaje de la tensión alimentada del estator. IF, la corriente que va a circular por el estator. El RF, la resistencia del bobinado del estator. LF, la inductancia del bobinado del estator. Para este caso, para que el motor cumpla su función normalmente, se le coloca una carga mecánica en el eje del rotor, y de esto dependerán las características mecánicas, las cuales son
W, que es decir la velocidad angular de giro a la cual trabaja el rotor. J, el momento de inercia equivalente del eje rotor con la carga que se desea colocar. Y B, el coeficiente de rozamiento viscoso. Del modelo matemático. El modelo matemático del motor de corriente continua requiere de dos ecuaciones, una ecuación mecánica y una ecuación eléctrica. Estas ecuaciones están relacionadas y se basan en la ley de dinámica y de Kirchhoff. Ecuación mecánica modela principalmente el movimiento del rotor. Ecuación eléctrica. Esta modela lo que ocurre en el circuito eléctrico del inducido. Al aplicar un voltaje VI al inducido circulará una corriente I sub I, y con esta corriente que circula por el rotor se produce una fuerza electromotriz y ese valor se lo representará por la siguiente ecuación. E, que es la fuerza contraelectromotriz del motor, es igual a Kb, que es la constante de la fuerza electromotriz. Esto multiplicado por la velocidad angular de giro del rotor. Aplicando la ley de Ohm, el voltaje útil será la alimentación del rotor menos la fuerza electromotriz del motor es igual a Ri, que es la resistencia del bobinado del rotor, por la intensidad de corriente que circula por el rotor, más la inductancia del bobinado del rotor, que es L sub I, y esto derivado con respecto a T de la intensidad de corriente con respecto a I. Reemplazando la ecuación 1 y 2, 1 y la 2, obtenemos que VI menos KB por que multiplica la velocidad angular con respecto al tiempo es igual a la resistencia del bobinado por la intensidad de corriente más la inductancia de la bobina del rotor por la derivada de la inductancia del bobinado del rotor, y esto con respecto a T. El rotor realizará un movimiento debido al torque electromagnético T sub E. Este es generado por el campo magnético que se produce en el estator y depende de la corriente que circula y genera. La ecuación de torque electromagnético es igual a la constante de torque electromagnético por la intensidad de corriente de la armadura del rotor. El motor en su movimiento giratorio arrastra una carga creando un par motor resultante Tc, y la fricción depende de la velocidad que gira el rotor y provoca un torque Tf en el sentido opuesto del movimiento. Como podemos observar en el diagrama, observamos que existe velocidad angular W, J el momento de inercia equivalente del eje del rotor y B el coeficiente de rozamiento, mientras que alfa como la aceleración angular de la carga. La ecuación Tc es igual a J por alfa, dándonos igual que J es el momento de inercia equivalente del eje del rotor con la carga que multiplica la derivada de la velocidad angular. Se produce al realizar una sumatoria de torques, mientras que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia equivalente del eje al rotor con la carga que multiplica la aceleración angular de la carga, obteniendo que torque electromagnético menos torque final es igual al par motor resultante. Reemplazando la ecuación número 4, número 6 y 7 en la ecuación número 8, podemos obtener la ecuación número 9, la cual es la constante de torque electromagnético por la intensidad de corriente que circula en un rotor. Esto es igual al momento de inercia equivalente del eje del rotor con la carga. Esto multiplicado por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, más el coeficiente de rozamiento, que es B, y esto multiplicado por la misma velocidad angular. Despejando la intensidad de corriente del rotor de la ecuación número 9 y luego derivándola con respecto a T, podemos obtener que la derivada de la intensidad de corriente con respecto a T es igual al momento de inercia equivalente del eje del rotor con la carga, que multiplica la segunda derivada de la velocidad angular con respecto a T, una suma de coeficiente de rozamiento que multiplica la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, y todo esto dividido por una constante de torque electromagnético obteniendo en la ecuación número 11. Reemplazando la ecuación número 10 y 11 en la ecuación número 3, quedará una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que es no homogénea lineal y de coeficientes constantes, obteniendo finalmente que la alimentación del motor menos la constante
de la fuerza contraelectromotriz del motor, que multiplica una velocidad angular de giro del rotor, da igual a la resistencia de la bobina del rotor, que multiplica a un momento de inercia por la derivada de la velocidad angular de giro del rotor con respecto a t, más el coeficiente de rozamiento, que multiplica a la velocidad angular de giro del rotor. Todo esto dividido para la constante Kp, que es la constante de torque electromagnético, y más sumado la inductancia del bobinado del rotor, y eso multiplicado por un momento de inercia equivalente del eje del rotor con la carga, que multiplica la segunda derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, más el coeficiente de rozamiento, que multiplica la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, y todo esto dividido para la misma constante de torque electromagnético. Y esta es la ecuación que describe el modelo matemático de un motor a corriente continua. Bueno, a continuación vamos a explicar la solución del modelo matemático, el cual es el que tenemos aquí, el que ya fue explicado por mi compañero, el cómo se obtiene. Bueno, para resolver el modelo matemático tenemos que tomar en cuenta que el valor de la constante para motores de corriente continua que son separadamente excitados es aproximadamente 0, por lo que la segunda parte de nuestra ecuación quedaría eliminada y nos quedaría la ecuación que tenemos, la ecuación 1, que es la que tenemos abajo, para la cual tenemos los valores iniciales en el tiempo, que es 0, y la velocidad angular, que es 0. Así ordenando, tendríamos que aplicar la transformada de Laplace a miembros de la ecuación, en la cual aquí tenemos cómo se resuelve, en la cual se separan las variables y aplicamos la transformada de Laplace para poder obtener la ecuación 2, que es la de la velocidad angular, que está en función de la tensión de alimentación del rotor sobre las constantes alfa y beta, las cuales en esa parte podemos ver que ya les despejamos y tendremos su valor, en la que alfa está en función de la resistencia de la bobina del estator por el momento de inercia del eje del rotor de la carga sobre la constante, igual beta, que está en función de la resistencia de la bobina del rotor por el coeficiente de rozamiento viscoso en función de las constantes. Una vez que obtuvimos esta ecuación, en función del tiempo se procede a resolver mediante las fracciones parciales, como vemos aquí que la velocidad angular le separamos de fracciones parciales para resolverla, como vemos en la ecuación número 3, en donde ya los valores de A y B que nos queda de A y C que tenemos en las fracciones parciales, nos queda que A es igual a 1 sobre beta y C es igual a alfa como sobre beta. De esta forma, la ecuación que nos queda descrita como que la velocidad angular es igual a la velocidad de la tensión de alimentación del rotor por 1 sobre beta sobre la superficie que tenemos, más el alfa sobre beta, y en función de esta está la ecuación, en cual, arreglándole y despejando, nos queda la ecuación que tenemos, la número 4, que nos queda en función ya de la velocidad y de las constantes, que ya dimos solución cuánto valía. Desde este punto la solución del modelo matemático ya es evidente, pues se procede a aplicar la transformada de Laplace en la ecuación que obtuvimos anteriormente, como vemos aquí, y tendríamos la ecuación 5 al resolverla por medio de la transformada de Laplace.
en donde esta ecuación 5 describe el comportamiento de la velocidad del rotor en función del tiempo, siendo así la solución del modelo matemático para un motor de corriente continua separadamente excitado, que es a lo que se quiso llegar en este proyecto.